La convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo. Es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Si crecer económicamente significa hipotecar el futuro de mis hijos, disimulando detrás de una pared de excusas cuasi infantiles la conveniencia monetarista de un grupo de poder, entonces me opongo a tan estúpida idea de progreso. Que cada uno guarde la basura que produce debajo de su propia alfombra, que joder. Durante muchos años tuve la inolvidable oportunidad de participar en la campaña nuclear por América Latina organizada por Greenpeace, institución que definitivamente marcó en mi corazón una huella combativa imposible de borrar, porque con Juan Schroeder, su director y mi amigo entrañable, viajamos por todo el país registrando la estupidez nuclear en imágenes que luego plasmamos en dos documentales que fueron exhibidos, produciendo intensos debates por años. Ambos se titularon Atucha 1, una grave amenaza, y Malargüe, un legado siniestro. Pudimos observar y luego, imágenes mediante, mostrar a nuestros compatriotas la mentira nuclearista y la trampa artera en la que nos quieren hacer caer desde hace años con los inocentes residuos nucleares que, según los expertos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, no representan ningún peligro para la humanidad y que ellos pueden manipular científicamente sin riesgo alguno, produciendo divisas para nuestro vapuleado sistema económico. Lo cierto es que se mueve suficiente dinero como para comprar opiniones científicas e intereses políticos, disfrazándolos de patriótico aporte. Pero les propongo retroceder en el tiempo. Corre el año 1992. En oportunidad de estar investigando en Malargüe la presencia de 1.500.000 toneladas de colas de uranio, producto de la separación por proceso de ácido sulfúrico de dicho metal para la elaboración de combustible sólido nuclear, pudimos observar, ocultos tras la montaña de tierra erigida a tan solo 700 metros de la plaza central de dicha ciudad patagónica, la presencia de decenas de barriles metálicos, conteniendo, vaya uno a saber qué. Lo cierto es que
con un 35% de síndrome de Down declarado entre los miembros de la comunidad, así como infinidad de enfermedades derivadas de la radiación producida por las colas de uranio acumuladas, la sospecha se hizo más que evidente, pero los sabios nuclearistas negaron enfáticamente el problema, llegando a declarar que se podría instalar una escuela sobre las colas sin peligro alguno. Pudimos comprobar personalmente la insensibilidad y locura reinante en el lobby nuclear, que todavía sigue haciendo de las suyas en nuestro bendito país, amparado por la burocracia entreguista y corrupta, que sigue impune, condicionando desde su posición gobernante el futuro de nuestros hijos. No hablo por boca de nadie. Pude verlo, grabarlo, debatirlo y definitivamente comprobar por mí mismo y sin intermediarios mediáticos que estos tipos están absolutamente locos y enfermos de ambición. Como se verá, tengo una posición tomada e inamovible respecto a estos señores, pero mi deber periodístico es ofrecer toda la información y permitir naturalmente que el que ve y escucha saque sus propias conclusiones. Un poco más de historia. En junio de 1998, la ANSTO, A-N-S-T-O, Organización Australiana para la Ciencia y Tecnología Nuclear, llamó a licitación para el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear para investigación y producción de radioisótopos, con un presupuesto de $180 millones. Luego de un minucioso proceso de selección, INVAP, Sociedad del Estado, empresa estatal formada por el gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, ganó la licitación para construir un reactor nuclear que reemplazaría otro inaugurado en 1958 en Lucas Heights, a 35 kilómetros de Sydney. En lo que se refiere a la exportación de tecnología nuclear, INVAP cuenta con varios antecedentes importantes de construcción de reactores nucleares de investigación en otras partes del mundo, tales como Perú, Argelia, Egipto, etc. Estos casos no habían implicado ningún tipo de importación de elementos combustibles. Irradiados, ECI. Residuos. Repito, importación de elementos combustibles irradiados a la Argentina. Por el contrario, los contratos previeron el almacenamiento directo de estas sustancias en el mismo país. Por su parte, el contrato firmado con Australia es diferente en este aspecto. De todas formas, la no ratificación del acuerdo por parte de la Argentina no implica un impedimento para la realización y puesta en marcha del reactor. Solo dejaría en stand-by la posibilidad de que dentro de 15 años se trataran en nuestro país los ECI de la comunidad de Lucas Heights. En esos momentos, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación estuvo abocada a definir su postura en torno a este acuerdo con Australia. Más de 60 organizaciones no gubernamentales se opusieron a la firma de este acuerdo, porque interpretaron que el texto dejaba abiertas las puertas de la Argentina a la recepción de los desechos nucleares producidos en Australia para su tratamiento en territorio nacional, violándose de esta forma el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente el ingreso al país de residuos radiactivos. Por su parte, quienes apoyaron la ratificación del acuerdo vieron en la postura de los ambientalistas prejuicios antinucleares contrarios al desarrollo de una rama de la producción de alta tecnología en la que la Argentina se destacaba y se destaca en el nivel internacional. Había que esperar y ver
El punto conflictivo era el artículo 12 del acuerdo binacional, donde se expresaba que la Argentina aseguraría el proceso fuera de Australia del combustible irradiado por el reactor. Luego de realizado este proceso, todo el combustible acondicionado y todos los desechos radiactivos resultantes podrían regresar a su país de origen para su almacenamiento. Esto suponía la posibilidad del envío de combustible gastado del reactor para su acondicionamiento en la Argentina, con el hipotético caso de que la compañía francesa, Cogema, que se ocupaba de esta tarea en la actualidad, dejara de hacerlo cuando debían ser tratados estos combustibles. Aproximadamente esto ocurrió allá por el año 2017. Los opositores al acuerdo, representados en la Comisión de Diputados por Rubén Giustiniani y Carlos Raimundo, alertaron acerca de que el acuerdo estaría aprovechando el vacío legal que había en la Argentina con respecto al tratamiento de los residuos nucleares. La Ley Nacional 25.018 sobre el régimen de gestión de residuos radiactivos, promulgada en octubre de 1998, preveía la elaboración de un plan estratégico de gestión de residuos radiactivos, que fue preparado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero nunca fue aprobado por el Ejecutivo Nacional. De manera que, todavía, y espero que me corrijan, no hay una política de Estado definida sobre el tratamiento de los residuos radiactivos en la Argentina. Por este motivo, no se procesan esas sustancias en el país, sino que son almacenadas. En eso consiste la doctrina de esperar y ver, que se sigue a nivel local, como en la mayoría de los países del mundo en este momento. Y surge la controversia. Luego de que INVAP inició la construcción del reactor nuclear a principios de abril de ese año, en la Argentina comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados la ratificación del acuerdo entre los dos países, suscripto en agosto de 2001 en Canberra, Australia. El texto había sido aprobado por los senadores en noviembre del 2000 en una votación sobre tablas, sin discusión en comisiones. Dada la complejidad del tema, los diputados decidieron iniciar una ronda de consultas a diferentes especialistas que pudieran echar luz sobre el documento cuestionado. La discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo se centró en 2 puntos. El primero tiene que ver con la disquisición entre combustible gastado y desecho radiactivo. El segundo estaba referido a la diferencia entre ingreso transitorio e ingreso permanente de los residuos de la actividad nuclear en la Argentina. Luego de consultar a constitucionalistas, las autoridades de INVAP concluyeron que no existe impedimento constitucional al ingreso temporario en la Argentina de elementos combustibles usados con el fin de acondicionarlos para su almacenamiento permanente en Australia. Según este análisis, el contrato INVAP-ANSTO solo preveía el ingreso temporario del combustible gastado, en caso de que otro país no pudiera hacerse cargo de esta tarea. Como no se consideraba residuo el combustible gastado y el ingreso del combustible sería temporario, el tratamiento en territorio nacional de los ECI del reactor nuclear no sería violatorio de la Carta Magna. En la definición de residuo radiactivo que establece la Ley 25.018, se encuentran incluidos los ECI que podrían llegar de Australia. Expresa que se entiende por residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo,
que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación y que por sus características radiológicas no puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la autoridad regulatoria nuclear. Pero la sociedad se apoya en la justicia. En un hecho sin precedentes, el doctor Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, presentó una denuncia penal contra el ministro de Ciencia de Australia, por ese entonces, Peter McGauran. Este funcionario había visitado oficialmente la Argentina, donde se reunió con diputados nacionales para apoyar el acuerdo nuclear con Australia. Montenegro indicó que este acuerdo nuclear es ilegal. El Colegio de Abogados Públicos de Capital Federal consideró que su artículo 12, que abre el ingreso de basura nuclear australiana a la Argentina, viola la Constitución y la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Al ser ilegal, también son ilegales las acciones que lo promueven y defienden. El doctor Montenegro solicitó a la fiscal federal número 3, por ese entonces doctora Graciela Filoniuk, que investigara si el ministro McGauran violó el artículo 210 del Código Penal, apología del delito, y si hubo o no asociación ilícita del ministro con funcionarios de INVAP u otros organismos, artículo 213 del Código Penal. El artículo 210 prevé penas de 3 a 10 años de prisión y el artículo 213 de 1 mes a 1 año de prisión. Montenegro indicó que la visita de McGauran reeditó un colonialismo que ya creíamos superado. McGauran no solamente defendió un acuerdo nuclear ilegal, sino que también mintió sobre la definición de basura nuclear que se usa en su país. Por su parte, los grupos Lihué, Guala y Comunidad del Limay enviaron una carta documento a los concejales de la ciudad de Bariloche. Concretamente, los mismos deberían rectificar los conceptos que decían refiriéndose al logro que definen como cuasi épico de INVAP, obstaculizado por una campaña destinada a confundir a la opinión pública a través de una interpretación errónea, cuando no falaz, de nuestra Constitución Nacional. Campaña en particular instigada por la multinacional Greenpeace. Y más adelante, que si ahora cediésemos a la demagogia de argumentos sin sustento científico que pretenden entorpecer la finalización de este contrato en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal, considero que estos fundamentalistas de la energía nuclear nos quieren imponer su propia basura. Porque esta energía ya demostró su total inutilidad y el peligro creciente que significa para el futuro de la humanidad. La bomba no se elimina instantáneamente. Los residuos, lenta, pero inexorablemente. Bueno, muchos me dirán que es historia pasada, pero la radioactividad está allí, esperando junto a los residuos. Anhelo que el futuro no nos dé la razón, porque de ocurrir ya será demasiado tarde. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.